Muy buenas tardes a todas, todes y todos quienes nos siguen en este programa con agenda propia de nuestro canal Revuelta TV y al que pueden acceder y enviar consultas vía YouTube y Facebook. Aparecen en el banner las direcciones para que hagan eso, haciéndonos preguntas, consultándonos por información que nosotros emitimos. Como vieron en los banners, tenemos hoy día 5 notas muy interesantes que queremos compartirles, aparte de una gran entrevista que tenemos preparada. Y la primera nota que les quiero presentar es una muy interesante que explora lo ambientalistas y los defensores de los derechos laborales, que es esta tienda internacional de muebles baratos que se llama IKEA. Adelante con la nota. Porque vamos a conocer la primera tienda IKEA en Santiago, en Chile y en toda Sudamérica. Así es, la empresa multinacional IKEA, recién instalada en Chile, posee cerca de 500 tiendas repartidas en todo el mundo, promoviendo a través de sus hermosos brochures digitales una imagen de empresa perfecta. IKEA impulsa una fundación, la que, entre otras cosas, financia directamente a organizaciones que dicen trabajar con energía renovable y agricultura regenerativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorando así el medio de vida para los niños y sus familias. Velan también por una situación laboral justa de sus trabajadores en un marco de respeto a las comunidades y a los derechos humanos. Pero, ¿es verdaderamente todo tan color de rosa, tan solidario y filantrópico como lo muestran? En el año 2022, tras haberse asociado al coloso comercial Falabella, IKEA abrió su primera tienda en Chile, proyectando para el futuro cercano sucursales en Colombia y Perú. Un año antes de su apertura, su socio Falabella superó históricamente las cifras de importación de madera no procesada, alcanzando cifras de casi 80.000 toneladas, doblando así las 40.000 alcanzadas el año anterior. Lo mismo se constató en Perú en el 2021, donde las importaciones de las maderas procesadas crecieron en un 50%. Nos preguntamos, ¿de dónde viene entonces la madera que IKEA utiliza para abastecer sus tiendas sucursales en América Latina? Las enormes cantidades de madera que IKEA necesita para abastecer a su clientela no siempre vienen de negocios muy limpios. Según Earthsight, una organización sin fines de lucro dedicada a estudiar e investigar la injusticia ambiental y social, publicó un informe que denuncia serias irregularidades en toda la cadena de proveimiento de madera que IKEA utiliza para abastecer sus tiendas en Europa. Así también denunció fraudes y anomalías en la aplicación de los certificados emitidos por el Consejo de Administración Forestal, FSC por su sigla en inglés, a la madera que casi en su totalidad fue talada y agenciada ilegalmente desde Rusia. Para el año 2021, IKEA se apresuró a adelantarse al próximo escándalo después de haber sido alertado y llevó a efecto una serie de nuevos pasos anunciando una mayor auditoría en las cadenas de suministro en países de alto riesgo. ¿De dónde viene entonces la madera que IKEA utiliza para abastecer sus tiendas sucursales en América Latina? Ese país es Brasil. Brasil constituye uno de los principales proveedores de madera para la fabricación de muebles IKEA, que se venden en Chile y en Perú. El 32% de esta madera está compuesta por tablas hechas con una mezcla de viruta y retazos de madera de pino, encoladas a presión. Cabe señalar que IKEA importa preferentemente pino y eucalipto cultivados en el nordeste de Brasil y en el estado de Mato Grosso do Sul. Según el responsable de la Amazonía para Greenpeace, el Estado brasileño carece de regulaciones efectivas para controlar que la madera que IKEA importa para la fabricación de sus muebles haya sido tramitada legalmente y apuntó a haber detectado decenas de formas de falsificar el sistema. Señaló que es muy difícil tener la certeza de que la madera brasileña utilizada para la construcción de muebles sea legal porque el sistema que tenemos es fallido. Prácticamente no hay controles de las autoridades. El 85% de los planes forestales que auditamos tenían indicios de fraude, indicó Rómulo Batista, responsable de la Amazonía para Greenpeace en Brasil,
a ojo público medio de comunicación digital peruano. Esto es solo la punta del iceberg de una serie de muestras de corrupción encubierta, practicadas en toda la cadena que comienza con la quema de bosques nativos, siembra y tala de monocultivo, transportes, aduanas, fabricación y por último venta de los productos de madera como lo son, entre otros, los muebles IKEA. Nos preguntamos, ¿qué garantiza la transparencia de la cadena de producción de IKEA? La imagen y concepto de IKEA se apoyan, entre otros, en las asociaciones que, contraídas con el Consejo de Administración Forestal, FECA en inglés, el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF en inglés, y los códigos éticos de conducta, IWAY, consistentes en documentos y convenciones internacionales sobre derechos humanos, protección del medio ambiente y seguridad de los trabajadores. Pero, desgraciadamente, esa maravillosa imagen que nos vende IKEA quedan convertidos en mera palabrería con las denuncias que hacen organizaciones ambientalistas más honestas respecto al abuso de la naturaleza y de la mano de obra de los trabajadores. Los convenios y tratados internacionales de libre comercio TLC, del TPP-11 y el recientemente modernizado Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, aún en proceso de aprobación, no hacen más que buscar en la práctica legalizar los procedimientos corruptos como es la explotación descarada de los bosques y de la naturaleza, atropellando la vida de la población. Estos tratados y convenios persiguen la total desregulación del Estado como órgano controlador, marginándolo de cualquier injerencia ante posibles conflictos entre las multinacionales y el medio ambiente o con las poblaciones que habitan los territorios en cuestión. Ante estos hechos nos preguntamos, ¿quién crees tú que gana más con los tratados de comercio e inversión extranjera en Chile? ¿Los inversionistas o los consumidores? Para Revuelta TV, Jimena y Luis Alfonso. Muy interesante esa nota. Podemos discutirla como ustedes quieran, haciéndonos consulta, podemos entregarle más información. Luego ahora vamos a presentar un tema álgido en este tiempo, que es la discusión acerca del sexto retiro, que en realidad sería el cuarto, porque le han puesto cuarto y quinto a algunos que no fueron. Y hay algunos antecedentes muy interesantes en esta nota que también queremos compartirles y por supuesto invitamos a todas y todos a hacernos consultas respecto de este tema. Se trata de una nota que tiene que ver con el tema del sexto retiro que se debería discutir en abril en las cámaras. Adelante con esa nota, por favor. ¿Por qué el gobierno de Boric y la derecha se han opuesto tan rotundamente a la posibilidad de un nuevo retiro de fondo de la AFP? Un nuevo retiro al que llaman sexto, pero que en realidad sería el cuarto. Según datos del INE, al menos el 50% de trabajadoras y trabajadores de este país no gana más de 400.000 pesos mensuales. La línea de la pobreza en Chile es de 216.849 pesos por persona. O sea que para un hogar de 4 miembros, si tuvieran un ingreso de 867.396 pesos, siguen estando bajo la línea de la pobreza. El economista Gonzalo Durán, de la Fundación Sol, declaró la primera semana de marzo que aunque a nivel mundial el precio de los alimentos ha comenzado a bajar, en Chile no. Y eso debería llamarnos la atención, porque seguimos con niveles de inflación alimentaria sobre el 20%. Estamos lejos de haber superado este problema, destacó. En opinión del economista, uno de los factores que explican el por qué se mantiene una inflación alimentaria alta se debe a lo que se llama la codicia corporativa que tienen las grandes empresas chilenas. Sobre todo las cadenas de supermercados que tienen una alta probabilidad de colusión, y ese es un factor clave en la mantención de esos precios tan elevados. Al parecer en Chile lo que hay es colusión, no inflación. Hace muy pocos días, entre otros el congresista René Alinco aseguró que es necesario un sexto retiro porque se trata de un problema social. La gente necesita su plata para sus gastos básicos.
Asimismo, recordó que el presidente Gabriel Boric y los ministros Camila Vallejo y Giorgio Jackson, cuando eran diputados, estaban a favor de todos los retiros, argumentaban a favor y trabajaron a favor. Asumen el gobierno y la cosa cambia. Los que están en contra del retiro están a favor de las AFP, indicó Alinco, añadiendo que el Ejecutivo está profundamente equivocado en negar el derecho a los trabajadores en hacer uso de su propio dinero. El gobierno y la derecha ha insistido que la inflación era causa de los retiros y se ha demostrado que eso es mentira. Nosotros no estamos inventando las necesidades de la gente. Por lo tanto, pensamos que un próximo retiro es necesario de forma urgente para la sobrevivencia de los chilenos, señaló el legislador Alinco. Por eso, hoy voto a favor del cuarto retiro, tal como lo hice el 28 de septiembre, porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades. Escuchamos a los expertos y nos la jugamos pagando todos los costos por medidas que buscaban reducir los posibles impactos negativos de los retiros. Pero tal como lo hizo con la ayuda de las personas, nadie de la derecha apoyó ni en la Cámara ni en el Senado. Voto a favor porque frente a una crisis extraordinaria como la generada por la pandemia, las familias necesitan ayudas extraordinarias. Hay quienes hoy día hablan de emprendimiento y libertad. ¿Qué le dicen a esos emprendedores que están acogotados por la deuda? ¿Qué libertad tienen si les quieren prohibir en este momento extraordinario el poder ocupar sus propios ahorros para tener algo de alivio ante tanta angustia? En una entrevista publicada el 13 de marzo en eldesconcierto.cl, en cuanto a la posibilidad de que se legisle sobre un nuevo retiro de fondos de pensiones, el mandatario hizo una autocrítica por haber apoyado el tercer retiro, señalando que uno no puede desentenderse de sus acciones pasadas. En esa línea afirmó: yo aprobé convencido el primer retiro porque era un momento en que los chilenos no estaban recibiendo apoyos. El segundo retiro también tenía sentido. Ahora yo he hecho una autocrítica del tercer retiro y del cuarto que finalmente no se aprobó. Sobre esto, remarcó el efecto que han tenido los retiros en la inflación de los precios, por lo que calificó de tremendamente irresponsable un nuevo retiro en estos momentos y que sería una señal a la ciudadanía de que ellos mismos deben costear los costos del alza del costo de la vida. Sería un pésimo presidente si no pudiera reflexionar sobre mis actos, concluyó. La inyección de fondos provenientes de los ahorros de los cotizantes se transforma en capital para bancos y este se transforma en inversión para empresas privadas. Estas empresas, lógicamente, traducen eso en bienes. Es decir, el dinero de los cotizantes sirve a los bancos para otorgar créditos. El cotizante termina financiando sus propios créditos y sirve para otorgar riquezas a los empresarios, que queda bajo propiedad privada del empresario. Si consideramos que los préstamos de consumo a la gente se los cobran al 65,6% de interés y los bancos pagan solo el 2% a las AFP, se trata de todo un sistema de saqueo del salario de las y los trabajadores. Actualmente en Chile operan 6 AFP y 3 de ellas concentran el 72,3% de todos los ahorros previsionales. Estas 3 AFP son propiedad de compañías de seguro estadounidenses: MetLife, dueño de Provida, Principal, dueño de Cuprum, y Prudential, junto a la Cámara Chilena de la Construcción, dueño de Habitat. Por otro lado, del total de activos acumulados en el Fondo de Pensiones chileno, más de un 40% se invierte en el extranjero, siendo Estados Unidos el principal receptor. Financiar pensiones dignas también pasa por recuperar la soberanía sobre los ahorros de quienes cotizan. Entiende así la histeria y el terror comunicacional de los empresarios y la clase política chilena contra la aprobación del sexto retiro de fondos. El presidente Boric se comporta como un verdadero lobista de las AFP, al igual que su antecesor Piñera, llamando a rechazar el proyecto, ofreciendo aumentar los beneficios de otros proyectos de ley o amenazando con quitarlos. Junto a varios parlamentarios dicen que se afectarían las pensiones,
como si hoy no fueran jubilaciones de hambre, como si los cotizantes nunca hubieran perdido parte de sus fondos por mal manejo de las AFP. El debate por el sexto retiro demuestra que la única salida es acabar con el sistema actual de pensiones. El viernes 10 de marzo recién pasado, el banco californiano Silicon Valley Bank, SVB, se ha convertido en el banco más grande que ha quebrado desde la crisis financiera del 2008. En un colapso repentino que conmocionó a los mercados financieros. Se perdieron miles de millones de dólares pertenecientes a empresas e inversores. Anterior anticipa la inexorable caída en dominó de muchos fondos norteamericanos y europeos y, por supuesto, pérdidas irreparables para nuestros fondos de jubilación invertidos en estas empresas especuladoras de papel. Y en Chile, por supuesto, nadie va a dar la cara, ni el gobierno ni las AFP darán explicación alguna. El régimen político está diseñado para su defensa y protección, incluyendo al actual gobierno. Un nuevo sistema de reparto, solidario y controlado por sus cotizantes, solo podrá ser impuesto por medio de la fuerza social de las y los trabajadores y del pueblo. Jimena Serrano y Leonardo Pérez con Agenda Propia, Revuelta TV. Muy bien, les recuerdo que es un tema, del sexto retiro, que va a ser inevitablemente discutido en abril, pero ya está causando mucho revuelo en canales de televisión tradicionales y medios de prensa, intentando que esto no trascienda, que no se logre este sexto retiro. Ahora, una nota de presentación que es, por supuesto, no podemos desconocer el impacto que tuvo la marcha de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y queremos presentársela también en este programa. Adelante con esa nota. El 8 de marzo no se celebra, no se faranduliza, no se dibuja en las poleras de las grandes tiendas del retail. Se disputa el poder y se conmemora en la calle. Se recuerden las luchas de las mujeres que resisten a la violencia patriarcal, estatal, patronal. Durante años, los diversos feminismos se han movilizado y recogido aprendizajes de las luchas históricas. Como otros años, los diversos feminismos y sus expresiones tuvieron distintas convocatorias, unas más institucionales, otras con las consignas más obreristas, otras enfatizando la clase y negando el género, otras más anarquistas, pero lo que marcó el punto de inflexión fue el eslogan de que, por primera vez en la historia, teníamos el llamado gobierno feminista. Y esto interpeló al feminismo y a la expresión más cruda del patriarcado, ese que se entrecruza con otras formas de dominación, subordinación y explotación. Pero donde hay violencia, hay resistencia. Seguimos en la calle, con la compa capucha, la de la toma, la de la pobla, la hermana, con la que juntas resistimos a la violencia patriarcal, racista, capitalista, colonial. Nosotras no nos abrazamos con la paca, con la burguesa que hace su desfile de moda el 8 de marzo, o la gerenta buena onda. Con ellas no nos abrazamos ni ahora ni nunca. Marzo guarda las históricas luchas de las mujeres, la sublevación de las obreras textiles, la marcha de 15.000 obreras al grito de pan y rosas, sintetizando en la consigna demandas por aumento de salario y mejores condiciones de vida. Las 140 mujeres jóvenes que mueren calcinadas en la fábrica textil donde trabajaban. Como señala la historia, lo que inspira la conmemoración del 8 de marzo son las luchas de las mujeres en el marco del trabajo, huelgas y manifestaciones de mujeres trabajadoras a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX instalan sus demandas de clase y de género.
Y si en Nueva York, un 8 de marzo de 1857, 129 trabajadoras de la textil Cotton eran asesinadas por exigir derechos, en nuestro país las mujeres trabajadoras también se organizaban. En 1910, la socialista alemana Clara Zetkin propone establecer el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en homenaje a aquellas que realizaron las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas. Como dice Arruza, Bhattacharya y Fraser, no tenemos ningún interés en romper techos de cristal y dejar que la gran mayoría limpie los vidrios rotos. Lejos de celebrar directoras generales que ocupen las oficinas con mejores vistas, queremos deshacernos de ellas y de esas oficinas prestigiosas. Muy bien, capaz que haya alguna de ustedes que se haya reconocido en esas imágenes. Hubo mucha presencia. Y bien, también hay harto que discutir porque hay líneas de pensamiento feminista que se están confrontando de alguna manera. Nuestra próxima nota del reportaje tiene que ver con un tema también muy álgido para este año, que es el movimiento secundario. Queremos introducirnos con una nota que habla de la cronología del movimiento secundario, no solo en el año 2019, que son quienes inician la revuelta, sino también algunos datos anteriores, por ejemplo, el pingüinazo del 2016, y queremos ver esos antecedentes. Adelante con esa nota de los secundarios. Ha comenzado marzo, y con ello el inicio de este año 2023. Y a pesar que llevamos 2 meses de este año, es durante este mes que la mayoría de los chilenos y chilenas terminamos las vacaciones o recesos y volvemos al trabajo. Y junto a nosotros, los estudiantes y las estudiantes que también reinician sus clases. Es con el regreso de los últimos y últimas que vuelven a nosotros todas esas imágenes de las noticias, en donde niños y niñas pequeños y pequeñas hacen ingreso a su primer día de clases, con padres y madres que los observan partir después de la ya clásica fotografía. Otro grupo retoma cursos superiores, muchos de ellos después de solo permanecer en sus hogares y jugar con un poco de agua en el grifo de la esquina de la población. Otros con un poco más de suerte pudieron escapar a una piscina o salir fuera de la ciudad, y un pequeño puñado lograron escapar lejos de las grandes ciudades, en donde tal vez las familias, a costa del endeudamiento, lograron darse el lujo de unas vacaciones. En este contexto es que también aparecen otros actores, estudiantes con mentes adultas que observan esta realidad, la interpretan, alzan sus voces y hacen eco sobre todos aquellos temas que el mundo adulto muchas veces ve, omite o simplemente no tiene la más mínima intención de comprender. Soy participante del ACES. Hoy el llamado es claro a los territorios, a las asambleas territoriales, a los vecinos y las vecinas de nosotros como estudiantes secundarios, a la organización territorial, a tener espacios como asamblea, a tener espacios de discusión, seguir la articulación territorial, así que sabemos de que ahora nos vamos a seguir articulando sin miedo a la represión. Estos mismos estudiantes que organizados hicieron frente a la dictadura militar en 1980, paralizaron el país durante el movimiento pingüino del 2006, así como también fueron parte del inicio del estallido cuando en el metro de Santiago sube 30 pesos el valor del pasaje, y con la consigna evadir, no pagar, otra forma de luchar, dan comienzo al estallido social de octubre del año 2019. Después de todos estos años de discusiones, luchas, fragmentaciones, y por qué no decirlo, decepción por aquellas organizaciones que solo buscan instrumentalizar el movimiento, es que el movimiento estudiantil aún sigue de pie, con demandas que aún son enmudecidas por la clase política de este país, pero que están más vigentes que nunca. Que creamos a partir de un fruto de discusiones colectivas y de estudio también como de los diferentes territorios, de las diferentes demandas que impulsaron los mismos estudiantes en la lucha durante el año pasado, que se iban levantando históricamente. Que es una mejora en la educación y una mejora en infraestructura. En tema de educación podemos ver que tenemos 45 alumnos por sala, algo descabellado para el día de hoy para un profesor, sobre todo de estar aguantando 45 alumnos y que no todos tienen los mismos intereses dentro de un establecimiento.
como lo son las condiciones mínimas para poder estudiar, que son una serie de condiciones que requerimos para poder desarrollar la labor como del aprender, como es la infraestructura, la alimentación, el transporte gratuito, la salud mental. También consideramos que otra demanda sumamente importante para los secundarios es la educación sexual integral y la creación de protocolos eficaces contra la violencia patriarcal. A su vez, también vemos que una demanda que es fundamental es la herramienta y las prácticas pagadas para los liceos técnicos profesionales, donde estudia casi la mitad de los estudiantes de nuestro país, los estudiantes más precarizados. Y también consideramos que es fundamental el exigir, el luchar como secundarios por el fin a la PAES, buscando un nuevo acceso a la educación superior, y la derogación de la ley Aula Segura como búsqueda de lucha contra la criminalización y la persecución hacia la lucha de los estudiantes. Si bien la principal demanda de los estudiantes durante los años 80 eran la misma de todos y todas los chilenos y chilenas, el fin de la dictadura, estas mutaron durante las primeras décadas de la transición democrática. Ya no eran los militares que oprimían a los estudiantes, sino que las leyes que estos dejaron amarradas con la Constitución de 1980, y que la Concertación administró cómodamente los años posteriores. Si bien la élite política ha intentado enmudecer la voz de los estudiantes, para este año 2022, luego de la pandemia, los estudiantes siguen organizados y aún tienen demandas que tienen que ver con el fin de la desigualdad que existe entre la educación pública y la educación privada, pero sobre todo tiene que ver con la organización misma estudiantil. Para nosotros finalmente vemos que el pronóstico de este año es que existe un ímpetu de lucha, como de una reacción más bien efervescente por parte de los estudiantes secundarios como constante histórica, y que se ve reflejada también este año. Vemos que no existe un cumplimiento como de las demandas que hemos erigido, vemos que no existe una mejora, sino que al contrario existe una precarización aún mayor de nuestra educación. Por lo tanto, nuestro pronóstico para este año es impulsar, es reactivar la lucha estudiantil secundaria con mayores niveles de organización, con mayores niveles de politización, en miras de lograr conseguir realmente nuestros objetivos para todas y todos los estudiantes del país, no solo para unos pocos, no solo para los movilizados, para los emblemáticos, sino que para todos y todas. Como vemos, el movimiento estudiantil tiene para largo aliento. A pesar de que la élite constantemente intenta callar sus voces con leyes que buscan criminalizar la lucha, solo demuestran el nulo interés que tiene la élite política en terminar con las desigualdades y con los problemas de raíz que aquejan a los estudiantes y profesores de este país. Para Revuelta TV. Muy bien, y en la lógica de esa nota que acabamos de ver, queremos presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Es Violeta Santander, quien es vocera de la Coordinadora Secundaria Revolucionaria. Buenas tardes, Violeta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto tenerte acá. Violeta, qué bueno, te queremos hacer algunas consultas. En primer lugar, quiero preguntarte cómo evalúa la coordinadora la movilización de la semana pasada, del miércoles 9 de marzo. Claro, nosotros vemos que hay ímpetu de lucha, que los estudiantes queremos salir, queremos volver a las calles, queremos volver a retomar lo nuestro, y vemos que hay apoyo por parte de los estudiantes a seguir en la lucha, a seguir en las calles. Muy bien. ¿Cuáles, en esa misma lógica, crees tú o tienen definido que serían las principales demandas que impulsa la coordinadora para este año? Claro, lo mismo que repetíamos el año pasado, ya que el petitorio único secundario nunca se respondió, nunca tuvimos ninguna respuesta concreta, que son las condiciones básicas para estudiar: transporte público, educación sexual, protocolos eficaces contra la violencia patriarcal, infraestructura, JUNAEP, las prácticas pagadas para los liceos técnicos profesionales, lo mismo del petitorio, porque nada fue respondido. Nada fue respondido, ni siquiera tuvieron alguna conversación, alguna discusión respecto de esos temas. Yo recuerdo que estaban planteados desde el año pasado, un poquito antes. Claro,
Nosotros desde la mitad del año pasado teníamos planteado y habíamos mostrado este petitorio, pero por parte de Marco Antonio Ávila solo fueron respuestas informales, como hacia medios de comunicación, pero nunca hacia nosotros directamente. Ya, ok, ok. Bien, entonces esas serían las demandas nuevas. ¿Hay alguna otra demanda que se incorpora a este petitorio que está desde el año pasado? Nosotros tenemos asamblea esta semana como para ver qué situaciones están viviendo en nuestras casas de estudio, en diferentes liceos, en diferentes partes de Santiago, para evaluar si hay que modificar partes del petitorio como este año nuevo, que sería el 2023. Ok. ¿Tienen considerado, están incorporando en este pliego de peticiones, en estas demandas, a regiones, a secundarios de Sí, regiones? totalmente. Nosotros trabajamos con compas de Chillán, con compas de Conce, con compas de Valdivia, entonces en constante estamos en comunicación con organizaciones de regiones, que es donde está más el problema en la educación. Ok, claro. Violeta, quisiera saber cuál es la postura o la visión que tiene la coordinadora respecto del actual gobierno de Boric. Claro, nosotros nos enfocamos más en apuntar a este ente como sería el Mineduc, que lo representa hoy en día sería Marco Antonio Ávila. Nosotros apuntamos claramente a que ellos son los responsables y los culpables de que esté la educación hoy en día así, porque vemos que claramente han tenido más de un año de trabajo donde no han hecho nada por la educación, no hemos recibido ninguna respuesta y siguen siendo súper indiferentes a lo que realmente nosotros estamos pidiendo. Creemos que son los reales culpables de que hoy día estemos como de nuevo en las calles, de nuevo en la lucha, porque de verdad el año pasado no recibimos ninguna respuesta. Ok. Violeta, pensando en general, ¿cuál creen ustedes que serían propuestas o demandas alternativas para la sociedad en general que deberían impulsarse en este año 2023? Claro, yo como eso lo veo como más de una manera personal. Creo que el tema de la Junaev y el transporte, creo que es algo que nos afecta a todos, no solo a la gente como de Santiago, sino que también hay que visualizar a la gente de regiones con el tema del transporte, con el tema de la Junaev, con cosas tan básicas y que son demandas históricas. Al final nosotros no estamos pidiendo que el año pasado a nosotros se nos ocurrió, sino que esto viene desde años, las infraestructuras, cómo no vamos a tener sillas, mesas en nuestras salas. Correcto, pero tú misma, Violeta, a título personal, ¿qué crees que debería promoverse como demanda social, más allá de secundarias, digo, ampliando la visión país, digamos? ¿Cuáles serían las propuestas a las que tú misma estarías dispuesta a sumarte pensando en la problemática más social? ¿Qué otras cosas? Es decir, ¿a ti te interesaría sumar, por ejemplo, a estudiantes universitarios? Claro, nosotros igual lo vemos desde hacer una lucha en conjunto a los universitarios, nosotros no nos negamos a esta posibilidad y yo tampoco, obviamente, en lo personal, que voy en media, voy en enseñanza media, tampoco me niego a la oportunidad de ayudar a los universitarios porque creo que ellos viven la misma violencia dentro de la educación que nosotros. Creo que el tema de la paz, el tema del dinero que reciben por la Junaev, creo que también es una violencia terrible la que ellos viven. Entonces, si ellos están dispuestos a seguir en la lucha, yo obvio que sí. Parece que eso se disfraza, pero son más o menos los mismos problemas, incluso de infraestructura. Incluso. Sí, así parece. Pero te pregunto también por incorporar o sumarse o compartir luchas con trabajadoras, trabajadores
Claro, parte nosotros siempre hemos tenido esta visión desde el principio de la asamblea, y yo también, mía personal, es hacer una lucha en conjunto también con nuestros profesores, con todo tipo de paradocentes, que eso también se rige dentro de los trabajadores. Nosotros por ejemplo, más informar con las tías del aseo, trabajadores, creemos que también deberíamos hacer una lucha en conjunto, porque todo esto viene con un solo responsable. Entonces, nosotros al menos como coordinadora y yo personalmente podemos decir que siempre lo hemos hablado y siempre hemos dicho que la lucha tiene que ser en conjunto con los trabajadores, porque al final nosotros somos hijos de la clase obrera. Bien. Bien, ¿ustedes siguen considerando o consideran, aclárame tú, la lucha de octubre del 2019 como un logro, ustedes hicieron finalmente, instalaron detonaron la revuelta y el país se suma a un movimiento que inicia en secundaria y secundario? ¿Ustedes todavía se sienten como eso como un logro? Claro, es algo que igual mucho en asamblea no se ha hablado. Creo que es un tema que igual hemos dejado como aparte, porque si bien esto va como ya desde mi punto de vista personal, si bien se dice que los secundarios fueron quienes impulsaron al 18 de octubre, creemos que igual no ha cambiado mucho en sentidos de educación. Creemos que seguimos en la misma situación de vulnerabilización en nuestras casas de estudio. Bueno, al menos puedo decirlo así como mi punto personal, porque creo que es algo que no se habla mucho en asambleas, porque nosotros, en vez de mirar como la lucha de atrás, nosotros seguimos dándole con la lucha que hoy en día, y personalmente puedo decir que seguimos igual que hace 10 años con la misma educación. Entiendo perfecto, Violeta. Por último, tú sabes que el tiempito es muy corto en estos medios. Quisiera preguntarte si la coordinadora misma o tú, en lo personal, ¿qué relevancia o qué significancia le otorgan al 29 de marzo, al Día del Joven Combatiente? Claro, eso también es algo que no hemos hablado en asamblea, entonces no creo que me corresponda decir como lo que piensa toda la coordinadora, porque es algo que no se ha conversado en asambleas. Entonces, pero sí, como de punto de vista personal, creo que para los estudiantes es un día bastante importante. Pero más allá, como por la coordinadora, no puedo decir. Yo creo que como esta semana tendremos asamblea, son cosas que se van a empezar a conversar. Entendemos perfectamente, Violeta, y me queda solo agradecerte enormemente que hayas podido estar en este programa, haber accedido a esta entrevista, y te anticipo que seguramente te vamos a pedir nuevamente una participación, seguramente incluso dentro de este mes, porque parece que va a ser un mes movido, entonces vamos a requerir seguramente tu presencia nuevamente. Muchísimas gracias, que estés muy bien, que les vaya excelente este año, este mes y este año, que ojalá todas estas cosas que nos planteas se resuelvan. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecerle a ustedes por estos espacios de medios de comunicación independientes que nos ayudan mucho a expresarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muy bien, con esa interesante entrevista a Violeta Santander, vocera de la Coordinadora Secundaria Revolucionaria, que, insisto, creo que lo más probable es que esté con nosotros de vuelta. Queremos presentar la última nota de este programa, que es justamente acerca del 29 de marzo, el Día del Joven Combatiente, y todo lo que ha tenido que ver con esa fecha. Adelante, por favor, con esa nota. Somos tremendamente poderosos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen lo único más importante en una guerra, el coraje. Eso es lo más importante. Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. ¿Por qué se conmemora el Día del Joven Combatiente? En la historia de los pueblos en esta fecha, nuestros corazones se han teñido de luto.
Hemos visto cómo la vida de nuestros compañeros y compañeras se han apagado. Pero hoy, este día, no estamos aquí para llorar ni lamentarnos, sino que estamos aquí para levantar las luchas de quienes nos han dejado y seguir luchando con más convicción que nunca. Los ideales de querer construir un mundo mejor para todos y todas es la esencia que debemos darle a cada 29 de marzo. Como día del y la joven combatiente, combatir este sistema es la mejor forma de honrar sus memorias. Luchar en el momento, cuando queramos, donde queramos, nosotros damos las peleas, digamos, y no en los terrenos donde ellos nos ganan, digamos. Para luchar hay que ser inteligente, y todos y todas podemos, desde nuestro lugar, aportar nuestro granito de arena para ayudar a la revolución. Un joven combatiente para Revuelta TV. Muy bien, es una fecha impactante para nosotros por la cantidad de carga emocional que tiene. Muchas víctimas justamente se origina en la rememoración de la victimización de algunos compañeros, pero también cada aniversario hemos temido más mártires. Y bueno, veamos cómo va a darse este año esa conmemoración. Con esto estamos cerrando el programa de hoy. Probablemente nos veremos más seguido. Este es un programa que tiende a ser más regular en el tiempo, hasta llegar a convertirnos en un programa semanal. Recuerden que pueden seguirnos en nuestros sitios de Facebook y YouTube. Están pasando por la pantalla en este momento las direcciones. Y nada, solo también agradecer a quienes nos han visto y los esperamos para un nuevo programa con agenda propia en Revuelta TV. Muchas gracias.